Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa. Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Hoy con un programa muy especial para todos ustedes, acompañado siempre de nuestra querida y estimada Lervis Sánchez. Hola comunidad educativa de República Dominicana, gracias por acudir a esa cita que ya es costumbre con este programa. Y hoy, señores, como siempre, le tenemos un tema sumamente interesante, no solamente para los equipos de gestión, sino también para los docentes, para los estudiantes, para toda la comunidad educativa. Y de la mano de un experto, Leo. Sí, así que para nosotros de verdad es un gran placer compartir con toda la comunidad educativa, saber que ustedes están ahí y que han hecho de Mirada Educativa su programa preferido en esta televisión educativa. Eso nos llena y nos honra. Mirada Educativa es el programa que nace del currículo. Es un programa que nos enseña, nos motiva y nos invita a indagar sobre los temas de interés de toda esa comunidad educativa y de ustedes, todo el público que participa y que nos ve. Qué placer de verdad poder llegar hasta sus hogares. Leo, ya este programa es punto de referencia. Cada vez que los equipos de gestión quieren desarrollar un tema, siempre van a la parrilla de Radio Educativa a buscar los flyers, qué tema tenemos interesantes, y ellos lo han hecho suyo. Así que agradecemos esa participación ya directa. Recuerden que Mirada Educativa es un programa abierto, interactivo. Y eso lo hacen ustedes. Señores. Y reflexivo, que no se quede, sí. Muy reflexivo. Reflexionamos eso no se puede quedar. mucho. Señores, y hoy quiero compartir con ustedes un concepto que nos va a dar luz para el desarrollo de este tema en el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre liderazgo, pero sobre liderazgo educativo. ¿Y quién no quiere ser un líder? ¿Quién no quiere alcanzar y tener esas características? Pero nosotros ahí le vamos a dejar el concepto en glosario pedagógico. Liderazgo. Es un proceso en el que el líder ejerce la habilidad de influir y conducir a un grupo de personas, motivándolas a trabajar con entusiasmo hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Amigos, amigas, escuchamos ese concepto de gran interés para toda la comunidad educativa y para todo ese público que nos ve y hace de este programa Mirada Educativa el espacio de la reflexión. Y realmente, ¿qué concepto? Liderazgo. ¿Cuánto interés? ¿Cómo lograr hacer la cosa? ¿Cómo hacer posible? ¿Cómo influenciar en los demás? Que es precisamente un líder. Aquel que influencia de manera positiva, que nos enseña y nos muestra esas características de hacer posible las cosas. Así es, y recordar que el líder educativo es aquel que tiene la capacidad de ejercer cierta influencia tanto en los docentes como en los estudiantes, y que ahí, señores, nuestros estudiantes son líderes, nuestros maestros, nuestros gestores. Y precisamente de ese tema tan interesante estaremos hablando hoy con nuestro invitado sobre liderazgo educativo, Leonicia. Señores, así que invitamos a todos ustedes que saquen su lápiz y su papel para que tomen nota. Porque después de la pausa tenemos un invitado que nos va a decir qué es el liderazgo, la característica del liderazgo aquí en Mirada Educativa. Continúen con nosotros porque somos un programa abierto, reflexivo e interactivo. Ya regresamos con Mirada Educativa. Ya regresamos con Mirada Educativa. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros en su programa Mirada Educativa. Ya con el glosario pedagógico introducimos
nuestro tema, nuestro invitado. Yo sé que ustedes quieren saber qué tenemos nosotros, qué le traemos a toda la comunidad educativa. Y es que tenemos un invitado con un tema muy importante para todos ustedes. Así es, un tema que nos va a servir para la trascendencia, Leonicio. Nosotros estamos felices de recibir aquí el día de hoy a un maestro de maestros, a un formador de formadores. Me refiero al maestro Ernesto Díaz, director de Liderazgo y Aprendizaje en el Instituto 512. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, encantado de estar con ustedes en este programa. Definitivamente es un placer, un honor para mí. Y ojalá pues este momento de conversación sirva para la comunidad educativa de nuestro país, para los directivos escolares, los docentes, por supuesto, los estudiantes, si fuera el caso, si ven este programa, que es algo que entiendo que es de provecho para todos. Y esa comunidad educativa, Ernesto, quiere conocerte un poquito más. Háblanos de ti, por favor. Ernesto Díaz, definitivamente, como decías, en estos momentos soy director de Liderazgo y Aprendizaje en el Instituto 512. Me he desempeñado por más de 25 años en el área de la educación. Vengo de Cuba y estoy aquí en Dominicana desde hace ya 26 años. Feliz de vivir en este país y de poder contribuir al desarrollo del mismo a través de la educación. Interesante. Con el glosario pedagógico nosotros empezamos a analizar el concepto de liderazgo. Precisamente tú tienes a encomienda trabajar el tema del liderazgo. Nosotros queremos partir primero en ese espacio. ¿Qué es liderazgo? ¿Cómo tú entiendes? ¿Cómo tú visualizas el liderazgo? Bueno, partiendo de que básicamente el liderazgo, cuando yo pongo liderazgo, pongo al lado la palabra influencia, ¿no? El liderazgo no es más que influir en otros para que algo que es necesario hacer sea realizado. Y esa influencia puede darse por una persona, por un grupo de personas, ¿verdad? Y en un centro educativo, en este caso, simplemente el director, directora, el equipo de gestión, los docentes con el equipo de gestión e incluso los estudiantes, porque la influencia y el liderazgo en este sentido se da de unos a otros, ¿ya? El comportamiento, la participación de los estudiantes influye también en la forma de los docentes interactuar con ellos e incluso aporta al desarrollo no solo de la parte pedagógica, sino a todo el manejo del aula y al desempeño de cada salón de clases. Y lo mismo con relación los docentes al equipo de gestión o del equipo de gestión, que se esperaría en muchos casos que sean ellos solamente que estén. Sin embargo, hoy avanzamos hacia una concepción del liderazgo más desde una perspectiva de colaboración, una perspectiva compartida. Entre todos podemos hacer una influencia para lograr algo. ¿Qué es ese algo? La misión del centro educativo. Pero para esto necesitamos que este equipo de gestión, que esos docentes, que esos estudiantes tengan unas características o unas competencias específicas. Comparte con nosotros un poco cuáles son esas competencias que deben desarrollar ellos. Bueno, quienes están en posiciones de liderazgo o se están formando para asumir posiciones de liderazgo en los centros, y cuando hablo de los centros también podemos hablar de los distritos educativos, podemos hablar de las regionales de educación o la sede central del ministerio, todos los integrantes de esta gran comunidad educativa que es el sistema, valga la redundancia, educativo de nuestro país. Y ahí quienes ostentan esta función o estos roles tienen que tener para mí 3 tipos de competencias y bajo ellas podemos agrupar un número o una cantidad de las mismas. Competencias que le llamamos estratégicas, que están orientadas a la consecución de los resultados. Entonces hay unas competencias propias de quien lidera que tiene que tener para que eso se logre. Luego están las competencias interpersonales, que son muy importantes, porque las cosas, para que se logren, necesitas a las personas. Y el trato hacia las personas o con las personas
depende cómo sea, puede ayudar a que se consigan los resultados. Tú puedes conseguir los resultados y tener muy bien desarrolladas las competencias estratégicas, sin embargo, muy mal desarrolladas o poco desarrolladas las competencias interpersonales, y lo que se consiga, si bien se consigue, será quizás a un precio muy alto, con muchas dificultades, con mucho sufrimiento para el equipo, con muchos conflictos, con muchas crisis que tendrás que abordar. Y luego hay unas competencias que vienen a ser las competencias personales. Es como si estuvieran a la base del edificio, es como si fueran las zapatas sobre las que se construyen las interpersonales y las estratégicas. Y entonces cuando miras ese núcleo, hay competencias que son necesarias para desarrollar la confianza, que es un elemento clave para lograr esa influencia. Nadie influye en otro que ese otro no confíe. Yo me siento influido por alguien en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis prácticas, y las cambio porque esa persona me inspira confianza. Entonces hay unas competencias que ayudan a desarrollar esa confianza y la aumentan. Entonces, si me permiten, volvemos a las estratégicas. En las estratégicas es muy importante, uno, saber, en el caso de la educación, qué significa esto de la educación. Y qué significa además en el contexto de la República Dominicana. ¿Qué significa dirigir una escuela? ¿Qué significa dirigir un aula? ¿Qué significa ser parte de esa dirección? Y ahí viene también otra competencia que no es solo la visión del sector, sino la visión del centro educativo. Entender cómo está compuesto el centro educativo. Cómo la contribución que hace orientación y psicología, la contribución que hace el equipo que está en administración, ayuda a la buena marcha y la consecución de los resultados, como decía, en cuanto a estas competencias. Pero ahí también está la cuestión de la gestión de los recursos. Sí. Es muy importante que un líder y su equipo, sea docente, los estudiantes, como decía, también vayan entendiendo la importancia que tiene el cuidado de los recursos, la buena administración de los recursos y el buen uso de los mismos, ¿ya? Y eso es parte de el ser también líder. Ya luego está todo lo que tiene que ver con la parte de interpersonal. Y ahí, en las estratégicas, podemos incluir también el desarrollar red de relaciones. Es decir, un líder se relaciona con otros líderes. Entonces, así como los directivos deberían relacionarse con otros directivos para entender qué es lo que está pasando, compartir inquietudes y ayudar a que otros vean las buenas prácticas, también lo deben hacer los docentes y los estudiantes en la medida. Por eso fomentar eso que llamamos el networking, es una palabra inglesa que tiene que ver con desarrollar redes de relaciones. Y eso es importante. Los médicos se juntan, hacen sus congresos, sus reuniones de lo más natural. Y a veces en el sector educativo pareciera que eso no ocurre de la misma forma. Los abogados se reúnen y tienen también sus espacios de encuentro, de interacción, espacios académicos. Y entonces uno dice, eso debería estar ocurriendo porque en la medida que te van conociendo, conozco a Lerby, conozco a Dionisio, nos encontramos, nos volvemos a ver, pues, ¿dónde está Lerby? Oye, necesito a Dionisio para que me dé una clase o necesito una orientación. Y entonces esas relaciones son muy importantes para conseguir los resultados. En lo interpersonal es muy clave o es clave temas de comunicación, tema de trabajo en equipo, tema de delegación, que es de lo que se quejan muchas veces quienes dirigen. Sí. ¿Ya? Que hay alguien más que lo puede hacer y no lo acaban de entregar. Hay que hacer esto en equipo y prefieren trabajar solos en un rincón. Hay que gestionar los conflictos y comunicar al equipo las necesidades y dar orientación de cuál es la línea de trabajo y no lo logran hacer. ¿Okay? Entonces, esas que permiten desarrollar la relación con las personas para que las cosas se hagan, porque las cosas no se hacen solas. Y por último, las personales. Y ahí está todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo personal, gestión del estrés, gestión de la información, muy importante en quienes lideran. La información, por ejemplo, para la toma de decisiones, pero también dentro de todo el abanico de información que hoy tenemos, o el mar de información, ¿cuál información le vamos a poner atención? ¿Cuál es la más relevante? Y lo mismo para temas como es el tiempo. Es decir, ¿cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo organizas el tiempo de la escuela? ¿Cómo comparten en esa función de liderazgo
entre todos la responsabilidad por el buen uso del tiempo. Ahí luego está temas como el aprendizaje. Un directivo o un líder aprende, estudiantes aprenden, y eso es, decimos, la función principal de la escuela, pero es mantenernos aprendiendo y cómo aprendemos a aprender y estar en esa reflexión continua que nos ayuda a seguir creciendo como seres humanos. Eso pasa por el autoconocimiento, eso pasa por desarrollar también una competencia que se llama la integridad, una competencia que se llama optimismo, una competencia que se llama iniciativa. Entonces eso también va llevando a que en la medida que cada persona y los equipos desarrollan estas competencias, se pueda avanzar hacia el logro de los resultados o las metas. No sé, me extendí, pero... No, muy interesante, muy Sin interesante. desperdicios. Y precisamente ahí en esa parte del logro, de lograr algo, hacer que los demás hagan, entran los estilos de liderazgo, que eso lo podemos ver incluso a lo largo de la historia de grandes líderes, pero que vemos que cambia, que no siempre es el mismo, que no tienen el mismo estilo, la misma forma en el ejercicio del liderazgo. Entonces mi pregunta es, en esa parte, los estilos de liderazgo, ¿cuáles son? A veces muchos dicen características, estilo de liderazgo, forma de liderazgo, pero ¿cuáles son los más reconocidos? Perdón, Ernesto, y lo que más debe manejarse desde la escuela, que es un ambiente totalmente diferente. Diría que hay un estilo único, no diría eso, sino que hay una combinación. O lo mejor sería una combinación de estilos. Uno identificar cuál es el estilo que predomina actualmente en la persona, en el equipo, en la escuela, y luego decir qué necesitamos cambiar, qué estilos necesitamos adoptar para lograr, porque volvemos a esto, ¿no? El liderazgo es para algo, no es un fin en sí mismo. Tenemos líderes que sirven a una misión. Entonces siempre la conexión con la misión. ¿Para qué ser líderes? ¿Y qué tipo de liderazgo entonces nos está exigiendo esta misión que nos hemos decidido seguir, ¿no? O adoptar? Entonces, en términos de estilos, puede funcionar, a mí me encantan, dos, vamos a decir, concepciones o conceptualizaciones del liderazgo en cuanto a sus estilos, que son la de Goleman y la de Blanchard. Daniel Goleman escribió, ¿verdad?, conocemos por los libros de inteligencia emocional. En el año 98 escribió y publicó en la revista de Harvard, a la Harvard Business Review, un artículo que se tituló Liderazgo que obtiene resultados. Y ahí mostraba 6 estilos de liderazgo que en sus investigaciones se mostraban en distintas empresas, en este caso. Pero igual puede ser aplicado a educación, y a educación en República Dominicana. Y él le dice, hay 6 estilos de liderazgo, y en esos 6 estilos aparecen el liderazgo coercitivo, el liderazgo ejemplar, el liderazgo visionario, el liderazgo afiliativo, el liderazgo participativo y el liderazgo coach o capacitador. ¿Okay? Repito, coercitivo, ejemplar, visionario, afiliativo, participativo y coach o capacitador. Y él dice, no es que hay uno que sea mejor que otro, es en función del momento, en función de la necesidad, tú deberías adoptar un estilo, lo cual significa que puedes adoptar un estilo en un momento y después adoptar otro estilo. Ahora bien, puede que a la base haya un estilo que predomina. ¿Por qué? Por nuestras experiencias, por nuestra educación, por lo que vimos en cuanto a experiencia hacer a otros, y entonces terminamos haciéndolo en la escuela. Posiblemente muchos dirigen la escuela, la lideran, su aula, como lo vieron hacer a sus docentes o a sus directores cuando estudiaban. Muy bien. O lo vieron en una película, lo vieron acá allá. Entonces, eso para el caso de Goleman. Y ahí, muy importante, Goleman resalta de esos 6 estilos que hay 2 que si lo ejerces por mucho tiempo entrañan dificultad para el desempeño de la institución.
Pues esos dos estilos tú no lo vas a describir tras la pausa. A ustedes les digo que no le cambien, que esta interesante conversación continúa. Así que continúa con nosotros que hay mucho más. Muy interesante, muy bien. Ya regresamos con Mirada educativa. Estamos de regreso en Mirada educativa. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros en su programa Mirada Educativa, hablando de liderazgo, qué tema de tanto interés para toda la comunidad educativa y para todos aquellos que quieren conocer el liderazgo. Hemos visto el concepto de liderazgo, la característica del liderazgo, pero también los estilos de liderazgo. Y ahora Lervis, precisamente antes de irnos a la pausa, nos dejó una pregunta ahí al aire que nos desarrollaba nuestro invitado muy bien. Nos hablabas, antes de irnos a la pausa, Ernesto, que diferentes autores plantean diferentes tipos y estilos de liderazgo, y nos hablabas de 6 en específico y que todos son importantes y que debemos combinarlos, pero que si hay 2 específicamente, que si lo adoptamos podría traernos ciertas dificultades. Entonces, ¿cuáles son esos 2 para que nuestro equipo directivo, para que nuestros gestores y nuestros docentes pues lo manejen? Importante, como decía, ¿no? Y gracias por esto. 6 estilos según Goleman. Bien. Él habla de que el coercitivo y el ejemplar, si son ejercidos durante un tiempo prolongado o en momentos que no es necesario, de forma además reiterada, pueden hacer daño a la relación, al logro de los objetivos y, en definitiva, a las personas que hacen parte de la comunidad. Entonces, el coercitivo, en resumen, es que las cosas se hagan ya. Entonces, es el estilo que tienen muchos directivos, muchos líderes, docentes también, y que se lo van transmitiendo a sus estudiantes, que es las cosas se tienen que hacer ya, ahora, aquí, sin darnos cuenta de que las personas necesitan quizá tiempo para poder reflexionar, para poder adoptar lo que le estamos pidiendo. Recordemos que el liderazgo tiene que ver con influir en otros e influir en otros para que hagan lo que yo quiero, pero porque ellos quieran hacerlo. Porque una cosa es lo que yo quiero que se haga, pero es que la persona lo pueda aceptar y decir, oye, yo confío en esta persona, lo que me está diciendo, lo que me está pidiendo, y entonces lo hago. Eso lleva a que haya un proceso de reflexión y no siempre es rápido y no con todo el mundo va a la misma velocidad. Entonces, el coercitivo, dice Goleman, te sirve para momentos en que hay que gestionar una crisis, dar una respuesta porque hay una urgencia y entonces no puedes sentarte a reflexionar mucho tiempo o a consultar, que sería el estilo más participativo, o ponerte en un modo afiliativo de qué piensas y tu familia, cómo está, que es esa preocupación por el otro. Hay que ejecutar unas tareas y hay unas tareas que son urgentes. Si tenemos un fuego en un aula, no podemos ponernos a decir, vamos a ver qué piensa Lervi, qué piensa Dionisio, de si lo apagamos o no lo apagamos. O quién sale primero del aula, si los niños, los adultos, las mujeres, ¿quién? Entonces, el coercitivo te sirve para momentos y situaciones en las que es requerido desempeñarlo o ejercerlo. Y en el caso del ejemplar es, yo soy la medida de todas las cosas. Entonces, el ejemplar es necesario porque tú dices, yo quiero un líder que sea ejemplar, al que yo pueda seguir. Pero si se convierte en la medida de todas las cosas, el que no llegue ahí se va a sentir frustrado y va a decir, no, yo lo siento, yo no puedo seguirle el ritmo. Y entonces la gente se puede desmotivar. Y desmotivándose, por mucho que yo trate de influirles, van a estar siempre ahogados porque van a querer, y ahí es un tema, abro el paréntesis, para que esos líderes en los centros, en las instituciones educativas, tengan cuidado con este afán del perfeccionismo, ¿ya? Y que creen que son los perfectos y que entonces ya los demás los ven como los perfectos y dicen, pero es que yo nunca voy a llegar a ser como, o yo nunca voy a llegar ahí. No, no se trata de eso. Se trata de, ok, haz lo mejor que puedas, ¿verdad? Con lo que tienes en este momento y aprendes en el camino.
Pero si este líder se mantiene todo el tiempo diciendo es que ustedes no lo hacen como yo y no lo logran, entonces ese líder va haciendo que el ánimo baje, disminuya. Por eso dice, si lo haces, puedes hacer más daño que bien. Ahora, Goleman, ¿qué plantea? Una combinación entre visionario, participativo, afiliativo y capacitador sería lo mejor. Porque además sus investigaciones arrojaron que en las empresas que así sucedía, mejor era el desempeño. Por otro lado, rápidamente, porque lo mencioné antes, está el modelo de Blanchard. El modelo de Blanchard es el del liderazgo situacional. Y el liderazgo situacional dice, mira, tú tienes 4 tipos de personas que llegan a tu institución. Y ahora que entran docentes nuevos a los centros educativos hay que considerarlo. Y dice, tú tienes personas que entran y son los principiantes entusiastas. Son los que se quieren comer el mundo. Hacer todo en el centro educativo, que está muy bien, que están comprometidos, pero que les falta algo que se llama experiencia. Tienen alta la motivación, pero baja la experiencia. Ellos no conocen lo que es trabajar en el aula. El primer día lo dejaste solo, pasan una semana, pasa un mes y ya están frustrados. Porque esto no era lo que yo pensaba. Entonces dice, ahí pasa a convertirse en un aprendiz desilusionado. ¿Por qué? Porque el principiante entusiasta necesita que tú adoptes como líder un estilo de gerencia, de seguimiento, un estilo más directivo, de estar continuamente preguntándote, asignándote tareas y no dejándote solo en ese camino. ¿Bien? Cuando pasas a ser un aprendiz desilusionado, has ganado algo de experiencia y la motivación lo que empieza a bajar. Y eso necesita un liderazgo, que es el del acompañante, para que vuelva a subir la motivación y te ayude a reflexionar sobre tu experiencia. Cuando no lo haces, pasa, según Blanchard, propone a un tercer cuadrante, o una tercera situación, que es el empleado capaz pero cauteloso. Que de eso tenemos muchas veces en los centros. Que dice, yo sé lo que hay que hacer, lo que hace falta, pero yo prefiero quedarme callado. O esperar a que otro lo haga. Eso es muy normal. Sí, lo vemos mucho. O esperar a que otro lo haga. ¿Y eso qué pasó? Ese en el tiempo aprendió que mejor era quedarse de brazos cruzados ahí esperando, hacer el mínimo esfuerzo. Es un peligro porque se acostumbra. Claro. Y cuando lo tienes en uno, en otro y en otro, dices, bueno, imagínate toda una escuela que sean empleados capaces, no son muchos de nuestros docentes, la mayoría, vamos a decir así, pero cautelosos. Sí, no se arriesgan. No me arriesgo, podría hacer más para... no salen fui a de un esa congreso, zona fui a de un confort. seminario, fui a un taller, fui a un curso, aprendí, pero eso va a ser complicado en el centro. Primero porque el director no está en eso, no le interesa. Entonces lo que pasa en los empleados capaces pero cautelosos es, sigue con una motivación y un conocimiento cada vez mayor, la motivación podría estar igual que en el anterior, pero, o quizás más baja, pero ¿qué es lo que hay en el empleado capaz pero cauteloso? Desconfianza. Porque tengo iniciativa, pero me van a cortar la sala, no me van a permitir hacerlo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer ahí? Bueno, necesitas igual a alguien que esté contigo, que te haga reflexionar, que te brinde confianza, y entonces tienes que adoptar un estilo más de coach, ¿sí? Excelente. Según Blanchard. Y hay un último que dice Blanchard, así como están los empleados capaces pero cautelosos, hay algunos que son los triunfadores autónomos. Veamos esto. Entonces pasa de los principiantes entusiastas, los aprendices desilusionados, los empleados capaces pero cautelosos, a tener los triunfadores autónomos. Y esos son los que tienen mucha motivación y mucha experiencia. ¿Qué haces en eso? Dice, a esos no los microdirijas, porque los ahogas y les puedes hacer un daño. A esos déjalos hacer. Muy interesante ahí, sí. Déjalos hacer, porque esos tienen la capacidad para. Sí. Y entrégales nuevas tareas. E incluso aprovecha estos, delégales para que formen a los principiantes entusiastas. Que ahí venía yo. Puede ser que en el aula nos encontremos con esta realidad de estudiantes. ¿Cómo nosotros como docente encaminar para que eso tenga buenos resultados? Claro. Ahí está si yo tengo un docente que está empezando, quizás voy a necesitar de docentes con más experiencia que le ayude como mentores. Y ese es el rol del triunfador autónomo. Ahora, tengo que también igual acompañarlo porque quizás él es muy bueno trabajando en aula, pero no formando a otros. Entonces tengo que acompañarle porque esa nueva responsabilidad se me convierte en un principiante. Sí. Y si lo dejo, él puede decir, me dejaron solo atendiendo a 3 docentes nuevos en el centro, además de mi trabajo.
que hacía muy bien y estaba feliz. Entonces, es una cuestión del liderazgo situacional. Dependiendo de la realidad, de las personas, tomando en cuenta la misión, qué estilo yo debo adoptar. Y entonces eso remite a algo que es muy importante en el liderazgo, sea del centro, sea de un aula, que es la flexibilidad. Sí. La flexibilidad. ¿Okay? Sí. Y eso lleva también esa flexibilidad a mirar la realidad. Eso como el programa Mirada Educativa. Pues a mirar la realidad que tengo y a decir qué es lo que conviene en esta situación que yo adopte como estilo de liderazgo. Y flexible no es el tiempo, Leonicio, porque cuántas ideas, cuántas preguntas tengo en mi cabeza para hacerle a Ernesto, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Pero no podemos despedirnos sin que tú antes nos hable brevemente sobre qué es el Instituto 512 y cómo ha contribuido al desarrollo precisamente de crear ese liderazgo en los centros educativos. Bueno, el Instituto 512 es un centro de desarrollo profesional para líderes educativos de nuestro país y de la región norte de Latinoamérica. Ya vamos a cumplir ahora pronto, en este mes de septiembre, 3 años de habernos constituido e iniciado nuestras labores de manera formal, porque ya antes veníamos de Inicia Educación, sí, ¿verdad? Que es quien ha tenido esta iniciativa, y ya nos constituimos como instituto. Y lo que trabajamos y nuestra misión es eso, transformar el liderazgo o la educación a través del liderazgo y de la innovación. Y entonces en el instituto trabajamos con docentes, trabajamos con estudiantes, trabajamos con los equipos de gestión. A la fecha hemos formado a más de 1.100, 1.200 ya directivos de nuestro país. Lo veníamos haciendo no solo estos últimos 3 años, sino desde el 2014. Y han sido directivos, técnicos, distritales, regionales de República Dominicana. Hemos estado en distintos lugares del país en esta formación. También con la pandemia, y Lebris, que sabe de esto, lo hicimos de manera virtual y funcionó. Y continuamos avanzando. Ahora pronto estaremos abriendo nuevos grupos de diplomados. Trabajamos bajo acuerdos también con INAFOCAN, recibimos fondos de Inicia Educación, con la única misión de contribuir a la transformación del sistema educativo dominicano, aprovechando eso, las muchas experiencias que hay, las muchas ganas de hacer para que las cosas sean como corresponden y merecen nuestros niños y niñas. Así que eso es lo que hacemos. Así es, señores, y nosotros lo que hacemos es llevarle un contenido de calidad a ustedes, pero queremos agradecer tu participación con nosotros acá en Mirada Educativa. Yo sé que la comunidad educativa que está ahí escuchando sabe ahora lo que es el liderazgo y puede conocer esas características del líder, que eso es importante, que en nuestros centros educativos, que hay estudiantes líderes, docentes líderes, equipos de gestión líderes y también en otros ámbitos que sigan desarrollando esa capacidad para poder influenciar a los demás, que eso es necesario. Y de verdad, gracias por participar con nosotros en este programa Mirada Educativa. Y la invitación está abierta porque tú tienes que venir a hablarnos cómo fue ese paso de directores de centro educativo a líderes. Okay. Ese es un proceso interesante que se ha desarrollado, y a ustedes agradecerles también que siempre estén ahí sintonizándonos, que no se pierdan esta cita que tienen la próxima semana con nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Bye, bye. Ernesto, ¿cuándo vamos para otro diplomado? Mira, toda esta gente quiere conseguir la beca que todos vamos. Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.